Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy vamos a hablar sobre uno de los misterios más difíciles de resolver dentro de la ufología. Como sabéis, dentro de la casuística podemos encontrar miles de casos de abducciones o de aterrizajes de objetos de los que descienden multitud de tipologías humanoides. Existen varios investigadores que han intentado clasificar a estas criaturas. Algunas de ellas ni siquiera tienen forma antropomórfica, ya que a veces los ufólogos nos enfrentamos a descripciones que van más allá de la tercera dimensión. Por ejemplo, cuando hablamos de testigos que han visto seres semitransparentes, como fantasmas. Seres que parecen encontrarse en un nivel de realidad mucho más sutil. Ahí es cuando todo se tambalea. Las leyes de la física y de la biología no saben cómo encajar el fenómeno ovni con la ciencia que conocemos. Y sin duda, si existe un caso cuya descripción desafía todos los esquemas, ese es el Mothman, el llamado hombre polilla. Una extraña criatura que fue vista en Point Pleasant, en Virginia Occidental, Estados Unidos, entre 1966 y 1967, aterrorizando a la población. Los testigos describían al Mothman como un ente de casi 3 metros de alto y alado, con 2 alas. Pero lo más terrorífico es que no tenía cabeza y en su propio tronco lucía unos grandes ojos rojos y brillantes. A esta criatura se la solía ver volando por las inmediaciones de Point Pleasant. En algunos casos, los testigos iban conduciendo y le sobrevolaba por encima del vehículo. Pero es que llegaba a perseguir a los coches a 130 km por hora. En otras ocasiones podían verlo posado en jardines o en el campo, su figura inmóvil acechando en la distancia. Los testigos sufrieron extraños efectos psíquicos y físicos. Quemaduras en la piel, jaquecas, dolores en el cuerpo y extrañas pesadillas nocturnas que no les dejaban dormir. También visiones y todo un cuadro de ansiedad. Después de todos estos avistamientos en Point Pleasant, finalmente todo terminó el 17 de diciembre del 67, cuando se desplomó el Silver Bridge, un puente que cruzaba el río Ohio. Ahí fallecieron 46 personas que se precipitaron al río. El desastre fue sonado porque sucedió en hora punta. Era en vísperas de las Navidades y el puente se colapsó de vehículos, así que una de las placas que sostenían los eslabones de suspensión cedió y todo se derrumbó. De las 46 víctimas, 2 no fueron encontradas, no encontraron sus cuerpos, aun a pesar de que se buscó en las profundidades del río. Todo muy extraño, ¿verdad? Pero esa criatura que estuvo deambulando un año antes en Point Pleasant parecía tener algo que ver con esa tragedia, como anunciando lo que iba a pasar. Aproximadamente a finales de los 60, Point Pleasant era una población con unos 6.300 habitantes. Y de estos 6.300 habitantes, casi un centenar de ellos vieron a este extraño ser volador. Quien se ocupó de investigar este caso fue John Keel. John Keel compiló todo lo que había descubierto en Point Pleasant en un libro, el libro Las profecías del Mothman. Este investigador apunta que los primeros avistamientos del Mothman se dieron cerca de un depósito de municiones de la Segunda Guerra Mundial, ubicado a las afueras de la población. Pero le llamó la atención que cada día a las 8:30 de la tarde unas luces brillantes recorrían el río Ohio. Sí, cada día a la misma hora la gente veía objetos brillantes que sobrevolaban el río. Pero lo que más alarmó a John Keel es que los fenómenos paranormales sucedían dentro de las casas de sus habitantes. Las gentes sufrían perturbaciones eléctricas de todo tipo. Los televisores se fundían, pero cantidad de casos, al mismo tiempo. Imaginaos que vivís en un pueblo y casi al mismo tiempo cientos de personas relatan que se les ha fundido el televisor. También los teléfonos sonaban descontroladamente, sonaban de noche y de día sin parar, una locura. Y cuando la gente cogía el teléfono no respondía nadie. En los pocos casos en que sí respondía alguien al otro lado del hilo telefónico, aparecía la voz de alguien hablando en un idioma desconocido. A veces el tono era amenazante. A todo esto, que John Keel descubrió que por detrás de las colinas de la población
circulaban unos misteriosos Cadillacs negros. Los conductores fueron descritos como señores de aspecto oriental. Hay que entender el contexto de cómo eran los habitantes de Point Pleasant. Ahí había decenas de iglesias y ningún bar. La gente era sumamente religiosa, familiar, dada solamente al trabajo y a las responsabilidades del día a día. Es decir, índice de delincuencia cero, índice de alcohólicos o drogadictos cero, gente lúcida, práctica. Es decir, aquí no podemos hablar de alucinaciones o testigos dudosos. Los testigos que entrevistó John Keel eran personas fiables. Lo curioso es que cuando John Keel regresó de nuevo a Nueva York, su teléfono empezó a enloquecer. Extraños ruidos y sonidos que finalmente evidenciaron que su línea telefónica estaba intervenida. Más adelante le pasó lo mismo con sus cartas, con su correspondencia. Le llegaban las cartas abiertas o fotocopiadas. Es decir, alguien se había quedado con las cartas originales y le había entregado las fotocopias. Bueno, John Keel, después de ver que el fenómeno que estaba investigando en Point Pleasant se lo había llevado a cuestas con él, o sea que lo persiguió también a él, luego regresó otra vez a Point Pleasant para continuar la investigación. Y ahí se topa ya con algo más que asombroso. Desde la aparición de vacas y animales mutilados hasta testigos a los que él mismo sometió a hipnosis. Y a través de la hipnosis descubrió que estas personas habían sufrido una especie de MK Ultra, habían sido programados mentalmente. Les hizo una regresión y descubrió que esas personas las habían secuestrado y las habían metido en un camión. Ahí dentro les habían manipulado a través de drogas hipnagógicas, les habían inyectado drogas desconocidas. Luego les habían soltado, después de programarles mentalmente. Vaya cuadro, amigos? Y con todo esto, ¿qué hacemos? Bueno, yo solamente os cuento lo que fue descubriendo este investigador. Llega un punto en que John Keel dice, señores, todo esto no se puede enmarcar dentro de la hipótesis extraterrestre. Dice, estas luces, estos objetos, las mutilaciones de animales, el Mothman, los fenómenos paranormales, todo esto siempre ha estado aquí. Lo encontramos en folclores medievales, en la prehistoria, en todas las mitologías. Hablamos de seres y entidades que aparecen y desaparecen, se esfuman y dejan a veces rastros diversos. Y todo, ¿para qué? ¿Para que se trate de extraterrestres que han recorrido millones de años luz para asustar a la gente de un pequeño pueblecito de Virginia Occidental? John Keel se define a sí mismo no como un ufólogo, sino que se autodenomina demonólogo. Para él no son extraterrestres, sino entidades interdimensionales que incursionan en nuestra realidad para jugar con nosotros, para reírse de nuestras reacciones al verlos, para alimentarse de nuestros miedos, para ponernos en jaque. Él lo califica todo como una gran broma cósmica, pero piensa que no son alienígenas, sino que todo el folclore que habla de hadas, duendes, gnomos, demonios, ángeles, es todo lo mismo. La incursión de seres que habitan en un multiuniverso que está separado del nuestro por una fina capa vibracional. Seríamos pues vecinos de otros planos, planos interpuestos al nuestro. Ahora, John Keel dice que ciertos estados alterados de conciencia del ser humano pueden propiciar el que se abran estas puertas hacia lo que Jacques Vallée llamaba Magonia, tal como definió en su libro Pasaporte a Magonia. Ese lugar mágico, ancestral, que siempre ha estado aquí, separado por una fina línea que nadie sabe cómo se abre o se cierra. Pero, al final, ¿en qué quedamos? ¿Qué sería, pues, el Mothman? ¿Vosotros qué opináis, amigos? ¿Un extraterrestre o es algo más que eso? Porque este ser no solamente ha aparecido en Point Pleasant, también ha aparecido en Chernóbil, sí, poco antes de la famosa explosión de la central nuclear rusa. Concretamente, 5 empleados de la planta nuclear vieron a un ser clavado al Mothman, alado, ojos rojos y sin cabeza. Y estos testigos rusos empezaron luego a sufrir pesadillas y fenómenos paranormales a raíz de ver a este ser. Poco después del primer avistamiento se inició un proceso de fenómenos paranormales dentro de las instalaciones de la planta nuclear. Es decir, lo mismo
que el caso de Point Pleasant a finales de los 60. Los empleados rusos veían sombras que vagaban, se oían voces desconocidas, objetos que se movían solos. Y todo eso se terminó el 26 de abril de 1986, cuando la planta hizo explosión. Exactamente el mismo patrón que el caso del Mothman de Estados Unidos. ¿Se trata de entidades interdimensionales que profetizan desastres? ¿Vienen aquí para alimentarse del sufrimiento? ¿Ya saben que está a punto de producirse un desastre? ¿Y son capaces de predecirlo, de venir aquí antes de que eso suceda? Porque en Point Pleasant sucedió exactamente lo mismo. Estuvo vagando un año antes del hundimiento del puente. ¿Son embajadores de la calamidad? Podemos llamarlos de muchas maneras. Los rusos en la planta de Chernóbil lo llamaban el ave negra de Chernóbil. Otro nombre, otra calificación, pero prácticamente podríamos decir que es lo mismo. La descripción era la misma. Un ser sin cabeza con ojos rojos, alado. ¿Qué es lo que buscaba este ser? ¿O qué es lo que busca si es que aún sigue este fenómeno? Por todas partes recibimos reportes y casuística y descripciones de seres que se parecen muchísimo al Mothman, pero de esto hablaremos en próximos vídeos. Vamos a intentar dilucidar qué es lo que puede haber detrás, pero ya os digo que en ese aspecto estoy bastante de acuerdo con John Keel. Hay una parte del fenómeno ovni que no podemos asociarla tan fácilmente a los extraterrestres. Hay algo más y que quizás siempre ha estado entre nosotros. Vamos a dejar el tema aquí. Espero que os haya gustado esta información de hoy, amigos, y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo para todos. Chao.